Cuando el shofar, que lo suena siempre por lo general nuestro More Boaz, va a estar sonando el shofar y vamos a estar aperturando. Okay, vamos a estar unidos vía Zoom, encendiendo nuestras januquillas y haciendo las bendiciones del último día. Entonces, ya saben que muy probablemente hoy no tenemos las clases de la tarde, pero sí vamos a estar cerrando Shabbat en Abdalá, ¿ok? Salimos de Abdalá a encender la vela de Hanukkah y hacer el servicio de Rosh Hashanah del nuevo mes. Recuerden que Hanukkah es la única fiesta que tiene 2 meses, Kislev y Tevet. Entonces vamos a iniciar este nuevo mes. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a iniciar, Rick, si me da la presentación, por favor. Le damos gracias al Eterno por darnos el privilegio hoy de compartir con ustedes esta enseñanza. Gracias también a nuestro Rab, que nos ha dado esta oportunidad y este privilegio. Tenemos hoy una porción, pero impresionante. Sabemos que todas las porciones de la Torah son impresionantes, pero de verdad que esta porción es muy, pero muy profética, muy profética. Y para nosotros que somos discípulos de nuestro Rebbe Yeshua y que creemos firmemente que Él es el Mesías prometido, el Goel de Israel, pues esta porción es impresionante. Así que hoy tenemos la porción número 10 del Sefer Bereshit, Génesis. Vamos a estar ubicados en el capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, verso 17. Y la porción es Miketz, que significa al final o al cabo de. Y como ustedes ven, en el libro de Bereshit hemos empezado a ver la vida de nuestros diferentes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Empezamos a ver la formación del pueblo de Israel, y esa formación del pueblo de Israel en sus inicios y en ese futuro profético que nos muestra la Torá, tiene 2 protagonistas. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12, ¿ok? ¿Cuántos hijos tuvo Yosef? 2. Y los hijos de Yosef pasaron a ser también hijos de Jacob. Lo vamos a ver más adelante. Y en esa formación de tribus se constituyó lo que es un pueblo. Y ese pueblo se convirtió en una nación. Y hoy tenemos la nación de Israel. Pero todo lo que los patriarcas hicieron por la nebuá, ¿alguien recuerda qué es la nebuá? Hay 2 opciones. O los alumnos son muy indisciplinados, o el profesor es muy malo. ¿Alguien recuerda qué es la nebuá? La nebuá es la capacidad profética, nebuá. Por eso a los profetas en hebreo se les dice ¿cómo? Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien. Entonces la nebuá es la capacidad profética. Y por esa capacidad profética que el Eterno le dio a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Yehudá, a todos sus hijos, a Moshe, a Aarón, ellos podían ver más allá de lo que sus ojos físicos veían. Y el Eterno les permitió ver a muchos de ellos el futuro de lo que iba a ser la nación de Israel. Pero en esa capacidad profética, todo lo que nuestros patriarcas hicieron o decidieron, correcto o no, afectó el rumbo profético de Israel y también del mundo. Por ejemplo, Abraham, junto a su esposa, decidió que iba a tener un hijo con Agar. ¿Lo recuerdan? Y tuvo un hijo que fue ¿quién? Ismael. ¿Ok? ¿Cómo afectó esa decisión de nuestro patriarca Abraham y de su esposa Sara el futuro profético de Israel? Pues lo afectó de tal manera que hoy Ismael son las naciones árabes, ¿ok? Que muchas de ellas lo único que quieren es que Israel desaparezca. Una decisión
de un patriarca, pero por la nebuá, por ese espíritu profético, por esa responsabilidad profética que se había depositado en ese hombre, afectó todo el futuro profético de una nación. ¿Ok? Ahora viene Isaac. Isaac, ¿sobre quién iba a depositar la bendición? ¿Sobre Jacob o sobre Esab? ¿Sobre quién la iba a depositar Isaac? ¿Qué me dicen? No, Isaac iba a depositar la bendición sobre Esab, que era su primogénito. Y si no es por su esposa, que había tenido esa revelación, ¿recuerdan? ¿Quién es la esposa de Isaac? Rivka. Ella tiene la revelación de ¿qué? De que dos naciones están en su vientre, pero de que el mayor servirá al menor. ¿Sí ven? Porque el libro de Bereshit, mucha gente piensa que el libro de Bereshit es solamente una historia familiar, una telenovela de familia, y no es eso. La Torá es un libro histórico, pero sobre todas las cosas la Torá es un libro, un compendio de libros proféticos. Y entonces la madre, que ya había recibido esa voz profética de qué era lo que venía en su vientre, hace todo lo que ustedes leyeron para que Jacob sea quien reciba la bendición. Y entonces Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, de los 12 hijos que tuvo Jacob, ¿sobre quién iba a recaer la mayor bendición? ¿Quién me dice? No. Yosef, muy bien. Sobre Yosef iba a recaer toda la mayor bendición que Jacob iba a dar. Y por eso es que ustedes ven que cuando empieza a terminar el protagonismo de Jacob, el patriarca que sale a escena, ¿quién es? Yosef. ¿Ok? Pero Yosef siempre va amarrado a Yehudá. Yosef siempre va amarrado a Yehudá. Y los que han estado en nuestras clases de la tarde saben para dónde vamos, porque en todo este reloj profético que son las escrituras, pues Yosef tiene dos hijos, que son Efraín y Manashe. En los hijos de Yosef se repara el daño que había ocurrido entre Esab y Jacob, y cuando el abuelo, es decir Jacob, intercambia sus manos, Yosef pensaba que su padre estaba equivocado, y él que le dice, no, ¿ok? Esa casa del norte, ese reino del norte, conocido como Israel, es exiliado completamente, y por eso se dicen las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque fueron 10 tribus las que se fueron al norte y fueron exiliados completamente. A la casa del sur, a la casa de Judá, se le da un exilio de solo 70 años en Babilonia, pero se le permite regresar. Y por eso es que hoy el pueblo de Israel, más que conocerse como el pueblo de Israel o los israelitas, se conoce como los judíos, porque la casa que retornó fue la casa de Judá. ¿Ok? ¿Están claros? Les he resumido por ahí 2000 años de historia en 5 minutos. Yo espero que estén clarísimos, porque si usted no comprende esto, cada vez que usted lea las escrituras va a estar confundido, porque usted lee Israel y no sabe a qué Israel se refieren. Por ejemplo, a la Israel que sacó Moshe de Egipto, a la casa de Israel que era el reino del norte, o a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que a propósito fue por las que vino nuestro Rebe. ¿Creen ustedes entonces que es importante conocer esta forma hebrea de ver las escrituras o no? Porque desde otra perspectiva nos han enseñado cosas muy bonitas, pero no muy adecuadas. ¿Okay? Y entonces la Parashá Miketz es una porción extremadamente profética. Extremadamente profética. Porque todo lo que Yosef hace por la nebuá que ha sido colocada sobre él, afecta ese futuro profético de una nación como Israel. Pero es tan impresionante que por el hecho de haber tenido sus 2 hijos fuera de Israel,
por haberlos tenido en Egipto, también lo que ocurra con Yosef y sus hijos va a afectar el futuro del mundo. Esa es la dimensión de esta parasha. ¿Les parece que es interesante o no? Es una parasha impresionante. Y entonces, ¿cuántos preceptos tenemos en esta parasha? ¿Alguien sabe? ¿Se fueron? ¿Cuántos preceptos tenemos en el Sefer Bereshit? En todo el libro de Bereshit, ¿cuántos preceptos tenemos? De los 613. ¿Quién dice? Sara dice 3. Gracias al Creador, me salvó esta alumna. 3. En todo el Sefer Bereshit tenemos 3 preceptos. De los 613 tenemos 3. ¿Cuáles son esos 3 preceptos? ¿Cuál es el primer precepto del libro de Bereshit? Multiplicaos y sojuzgad la tierra. Ese es el primer precepto. ¿Cuál es el segundo precepto? La circuncisión. ¿Ok? ¿Y cuál es el tercer precepto del libro de Bereshit? La prohibición de comer del nervio ciático. 3 preceptos. La próxima vez que el Eterno me dé el privilegio de leer y de enseñar Bereshit, yo espero que usted lo sepa. Tanto ustedes que están aquí como los que nos están siguiendo en redes sociales. Es muy fácil. ¿Cuántos preceptos tiene el Sefer Bereshit de los 613? 3. Es decir, que nos quedan los 4 libros de la Torá para encontrar 610 preceptos. Y por eso mucha gente dice, es que el libro de Bereshit son solo historias familiares. No tiene ni preceptos, solo tiene 3. El libro de Bereshit condensa el reloj profético más grande que hay en toda la escritura. Es muy importante aprender a leerlo. Es muy enigmático también este libro, porque en nivel Peshá, es decir, en el nivel literal, la escritura nos da luces de lo que puede venir, pero nos deja con ganas de más. Por eso se dice que el libro de Bereshit es solo para buenos estudiantes. Así que si a usted no le gusta profundizar en el libro Bereshit, acá usted darse cuenta que no es tan buen estudiante. ¿Qué debemos hacer entonces? Profundizar en el Sefer Bereshit. Hay estudiantes de la Torá que llevan 40 años estudiando solo la primera palabra, Bereshit. Porque el libro de Bereshit empieza Bereshit, Barat, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues la primera palabra, Bereshit, y el Moreboa lo ha enseñado en las clases de hebreo, solo esa palabra Bereshit tiene cantidad de significados. Y hay estudiantes que llevan 40 años estudiando la palabra Bereshit y encuentran en ella el ADN del mundo, de la creación y de todo el rol profético de las escrituras. Pero cuando venimos a esta porción, Miketz, vamos a encontrar algo impresionante para nosotros. Y digo para nosotros porque no es para los demás. Es solo para aquellos que decimos ser discípulos de Yeshua como Mashiach. Solo nosotros deberíamos de tener los ojos proféticos para encontrar esto en esta parasha. De eso quiero hablarles si el tiempo me lo permite. ¿Les parece interesante o no? Vamos a ver entonces los temas que encontramos en esta parasha, por favor. Encontramos al menos 11 temas. Yo no les voy a hablar de los temas porque se supone que usted, como un estudiante aplicado que es, sabe en qué Shabbat estamos, en qué parasha estamos, y lo mínimo que pudo hacer fue haberla leído. ¿Ok? Entonces venimos hablando de Yosef. Y Yosef tuvo, a ver, ¿cómo se conoce Yosef? Dentro de los analistas de las escrituras, ¿cómo se le dice a Yosef? ¿Alguien me puede decir? Asadi, Yosef Asadi. ¿Qué significa? Yosef, el justo. Entonces, uno se pregunta, wow, ¿y Abraham no fue justo? ¿Isaac no fue justo? ¿Jacob no fue justo? ¿Moshe no fue justo? ¿Aarón no fue justo?
David no fue justo, Shlomo no fue justo, Yeshua no fue justo. ¿Por qué Yosef se conoce como Yosef Asadik? ¿Qué llevó a los intérpretes escriturales a darle este honor de decir Yosef el justo? Porque tuvo la capacidad de vencer el lazo de tropiezo más difícil de vencer por un hombre. Bueno, yo digo para la época de Yosef por un hombre. En este mundo convulsionado en el que vivimos hoy, tanto un hombre como una mujer. ¿Y cuál fue el lazo, el tropiezo que Yosef venció? El lazo de la inmoralidad sexual. Porque si ustedes recuerdan la vida de Yosef, sus hermanos no es que lo querían mucho, ¿sí? No lo querían mucho. ¿Y por qué no lo querían mucho? Porque Yosef parecía haber nacido en una nación, valga la redundancia, que acaba de quedar campeona del mundo. Él era un poco, ¿ok? Porque cuando contaba sus sueños e interpretaba sus sueños, hasta su papá un día le dijo, a ver, hermanito, ¿usted qué es lo que quiere decir? Por favor, contrólese. ¿Qué aprendemos de eso? Esta es la primera reflexión que quiero dejarle a usted en esta mañana. Muchas veces, diciendo la verdad y teniendo la razón, no resolvemos los problemas. Y es mejor callar. Voy a repetirlo. Muchas veces, diciendo la verdad y teniendo la razón, no resolvemos los problemas. Es mejor callar. Porque cuando abrimos nuestra boca, teniendo la razón y diciendo la verdad, agrandamos el problema. Y se le tocó aprender esa lección duramente. Entonces sus hermanos habían pensado en matarlo. Gracias al Creador no ocurrió y lo vendieron. ¿Ok? Se fue de esclavo. Y cuando parecía que las cosas iban a mejorar, porque lo compró alguien de peso dentro de la sociedad egipcia, resulta que eso nos pasa a todos los que somos de bello aspecto, la esposa de su jefe quiso seducirlo. Y la respuesta de Joseph es impresionante. Yo creo que si todo varón leyéramos ese episodio de Joseph con la esposa de Potifar y lo pudiéramos poner dentro de nuestro corazón y hacerlo vida, nos evitaríamos muchos problemas en nuestra vida. Porque cuando ella lo seduce, él le responde, ¿cómo puedo hacer yo tan grande mal y pecado a mi Dios? Joseph estaba pensando en su Dios. Pero, como era la esposa del jefe, y el jefe sabía que no era cierto, pero no podía quedar mal, ¿qué le ocurrió? Cárcel. En las mazmorras egipcias. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo pasó Joseph en la cárcel? ¿Quién me da otra opinión? Elisha me dice 12 años. ¿Están de acuerdo o no? Ok. Pero en total 12. Estamos de acuerdo, ¿no? Imagínense. Sus hermanos no lo quieren. Su papá le da una túnica impresionante. Y eso fue lo que despertó la envidia. Por eso esa propaganda que dice que es mejor despertarla que sentirla, eso no es real. Eso se llama Inará. Tenemos que cuidarnos de despertar la envidia. Todo hacerlo para nuestra interna. Saber a quién le decimos nuestras cosas. Hoy es una porción de sueños. Y tenemos que saber a quién le decimos nuestros sueños. Esto ya lo hablé, creo que hace 2 años que tuve el privilegio de enseñar esta porción también. Cuando yo le cuento mi sueño a alguien, ese alguien, sin importar quién sea, si es mi vecina, mi mamá, mi tía, mi cuñada, mi primo, mi amigo, mi vecino, el taxista, mi compañero de trabajo, el que sea, ¿qué es lo que va a hacer luego de que tú le cuentas tu sueño?
va a querer interpretarlo. ¿Qué enseñan los sabios? Esa interpretación que esa persona te da, equivocada o no, es una sentencia para tu vida. Porque tú fuiste a contarle el sueño a esa persona. Entonces imagínese, vamos a poner este ejemplo, que alguien vino a usted y le dijo: usted que está en esa religión y yo he leído que ahí había unos señores que interpretaban sueños, usted debe saber, hermano, hermana, es que me soñé como con 7,000 serpientes y dormía en medio de puras serpientes y ellas me querían picar y morder. ¿Qué significa eso? Y resulta que usted no es intérprete de sueños y se le olvida que usted debe orar y tener normas de sujeción y preguntarle a sus autoridades. Y muy olímpicamente usted dice: problemas. Las serpientes son problemas. Y si son más grandes, más graves son los problemas. Lo siento, qué sueño tan terrible. Usted le dio una sentencia a esa persona. Porque resulta que desde la perspectiva hebrea, las serpientes, soñarse con serpientes no son problemas. ¿Quiere saber usted qué es? Estudie. Entonces, dentro de los temas que encontramos en la porción, vamos a encontrar el sueño de Faraón. ¿Ok? La pregunta es: ¿por qué si Joseph iba a terminar su periodo de cárcel con 10 años, se le agregan 2 más? Si era Joseph Asadi, Joseph el justo, ¿por qué no salió antes? Porque antes se le agregaron 2 años más. La respuesta es: porque cuando tu llamamiento, escúchenme bien esto, cuando tu llamamiento es muy grande, tu responsabilidad es muy grande. Pero tu bendición también es muy grande. Entonces siempre tengo que decir esto porque es la manera como lo he entendido toda mi vida y es como lo enseño. Recuerdo el diálogo entre Spider-Man, el hombre araña, y su tío. ¿Ok? Los que me conocen han escuchado que digo esto, ¿verdad? ¿Qué le dijo el tío a Spider-Man en el auto cuando él le cuenta del poder que tiene? ¿Qué le dijo el tío a Spider-Man? Le dijo, ¿alguien recuerda qué le dijo? Ante un gran poder, una gran responsabilidad. Joseph había sido escogido por el Eterno para un gran poder, tenía una gran misión, iba a tener una gran bendición, pero tenía que ser pulido, como diamante, tenía que ser pulido, para poder que no fallara a la hora de tener enfrente la misión. Por eso, cuando yo escucho maestros que en su conocimiento dicen la tragedia de Joseph, las penurias de Joseph, la vida horrible de Joseph, ni sus hermanos lo querían. No saben la perspectiva hebrea de las Escrituras. Es cierto que Joseph vivió penurias, pero todo era acorde al plan profético que el Eterno tenía, no solo para él, sino para una nación. Y no solo para la nación de Israel, sino en Joseph, para cada uno de nosotros. Por eso es importante conocer la vida de Joseph. Saber en qué Joseph se equivocó para yo no equivocarme. Conocer la vida de Moshe para saber Moshe en qué se equivocó y yo no equivocarme. Conocer la vida de Abraham para saber en qué se equivocó y yo no equivocarme. Conocer la vida de Yeshua. La pregunta es, si no sabemos ni siquiera cuál es la parashá de hoy, ¿sabemos cuál es la vida de Joseph? ¿Sabemos cuál es el reloj profético de las Escrituras? La palabra es la que nos lleva a esa dimensión de que lo imposible, lo que para nosotros son sueños, incluso imposibles, se vuelvan realidades. Porque la vida de Joseph, al igual que la vida de Israel, cambió en un día.
en un día. Y eso mismo está destinado para usted y para mí. El problema no es de nuestro Dios, el problema es de nuestras decisiones. ¿Cómo miro yo la vida? ¿Siempre veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío? ¿Siempre veo problemas o veo oportunidades? ¿Siempre sale de mí la queja o la gratitud? Eso marca el cumplimiento profético de mi vida. Una persona que se queja está muy lejos de la dimensión profética que el Eterno tiene para ella. De Joseph dicen los diferentes midrashim que a pesar de haber caído en la cárcel, halló gracia delante del jefe de la cárcel y lo hizo administrador de la cárcel. Y tenía privilegios que otros no tenían, pero seguía estando en la cárcel. Pues bien, hasta la parashá pasada vimos toda esa parte sufriente de Joseph, pero desde esta porción vamos a ver la exaltación que el Eterno le hace. ¿Y cuál es el talento que le da? Porque todos tenemos talentos, tenemos que encontrarlos y ponerlos al servicio de nuestro Dios. El talento que le da es la capacidad de interpretar sueños. Pero si usted lee a Joseph, cuando empezó interpretando los sueños que el Eterno le dio delante de sus hermanos, delante de su padre y de su madre, a este Joseph de la parashá Miketz, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 12 años. Y él ha madurado. Y el Eterno le ha permitido vivir todo lo que vivió para madurar. Por eso, cuando el faraón le dice, me dicen que tú interpretas sueños, ¿qué responde Joseph? Es el Eterno quien dará la interpretación de tu sueño. Ya no dijo, soy grande, faraón, has venido al hombre correcto, somos campeones del mundo. No dijo nada de eso. Dijo Joseph, el Eterno dará interpretación a tu sueño. ¿Cuál fue el error de Joseph? Creer que él era el termómetro profético de su familia y de todo su entorno. Cuando no era así. Joseph era un canal de bendición, un vehículo, un instrumento, como lo somos usted y yo. Si el Eterno nos usa, es un privilegio servirle. No es para jactancia. Nos da el privilegio de servirle en las diferentes áreas. Y Joseph se encuentra con sus hermanos en esta porción. Y aquí viene un tema relacionado con Hanukkah. Hanukkah nos habla de un enemigo terrible que tiene todo hombre y toda mujer temeroso del Eterno. Y ese enemigo terrible se llama la asimilación. Encender nuestra Hanuquilla y al lado colocar el árbol de Navidad. Encender nuestra Hanuquilla y esperar que Santa baje por la chimenea. Encender nuestra Hanuquilla y estar esperando al niño Dios. Y este año, todos los que seguimos al Eloa de Israel y conocemos de sus tiempos, pues se presenta siempre con Hanukkah una prueba, más cuando coincide con la Navidad cristiana. Porque muchos de nuestros familiares nos van a llamar a decirnos, vas a pasar hoy por la casa para que tengamos la cena de Navidad
y compartamos los regalos, y por favor le da los regalos a mis sobrinos, a mis nietos, a mis hijos, y usted no sabe qué decir. Y usted dice, ay, llevo 50 años en esta fe y me siguen llamando el mismo día de Navidad para lo mismo. No entienden. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué hacemos? Porque esa es la cotidianidad a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, mi madre espera regalo de Navidad. Mi madre tiene un dicho que me dejó marcado. ¿Para qué la vaca cría cola? ¿Saben eso qué quiere decir? Espero que mis hijos se preocupen por mí y siempre me den. Tengan esos detalles. Entonces, yo de hace muchos años por enviarle regalos a mi mamá en Hanukkah, pero no en Navidad. Y le digo, mamá, esto es para ti de Hanukkah. Porque ella me dice, ¿y por qué no el 24? Porque no es el 24. Yo te estoy dando mi obsequio de Hanukkah. Bueno, está bien. ¿De Navidad? No. Hanukkah. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el 31? Pues también te van a llamar a decirte, ¿y vas a pasar con nosotros para cerrar el año y darle la bienvenida al nuevo año? Y ahí es donde tenemos que tener la sabiduría para no ser una barrera, para ser puente, para que el Eterno nos guíe a tomar las mejores decisiones y que podamos ser luz. ¿Ok? Y no es fácil. Y cada uno vive situaciones diferentes. Pero es a lo que nos enfrentamos, porque la lucha de Hanukkah es contra la asimilación. La lucha de Joseph fue contra la asimilación. ¿Por qué sus hermanos no lo reconocieron? Porque se veía como egipcio. Porque ni siquiera hablaba hebreo. Pero seguía siendo un hombre temeroso de Hashem. Usted sabe que el Eterno cuida a sus siervos y cuando el llamado es mayor, mayor protección tienen. Y al ser llamado Joseph Asadi, Joseph el justo, le permitió casarse con una mujer virtuosa, una mujer temerosa del Eterno. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si se casó con una egipcia y tuvo hijos egipcios. ¿Usted sabe realmente qué dicen nuestros sabios sobre la esposa de Joseph? ¿Quién era? ¿Sabe o no? ¿Quién sabe? No. ¿Quién? ¿La hija de? De Dina. Muy bien, Ruth. La hija de Dina. ¿Recuerdan quién fue Dina? ¿Quién? La hija de Jacob. ¿Ok? ¿Hermana de quién? De Joseph. Es decir, que su hermana tuvo una hija. ¿Recuerdan ustedes por qué? Porque la violaron. Y se dice en las fuentes midrashicas que Jacob, para proteger a su nieta, le dio una medalla. Y esa medalla traía un dijecito que decía, esta es mi hija, Jacob, ben Isaac. Cuando Joseph empieza a recorrer Egipto, porque ha sido nombrado virrey, si lo leyeron, y era así de hermosa apariencia, pues era el soltero más cotizado de todo Egipto. Y las mujeres querían casarse con él. ¿Y por qué escogió su esposa? Porque vio la inscripción que estaba en el dije que acompañaba a esa mujer. Y el Eterno lo cuidó estando en Egipto de casarse con una mujer temerosa del Eterno para que tuviera hijos temerosos del Eterno, que luego iban a ser incluidos en el plan profético y convertirse en parte de las tribus de Israel.
Si no, era imposible que 2 egipcios fueran parte del plan profético. Es increíble lo que ocurre en la vida de Joseph. Pero si ustedes leyeron al final de la parashá, vuelve y aparece Yehudá. En la parashá pasada, no sé cuántos lo notaron, estábamos hablando de Joseph y de un momento a otro aparece el episodio de Yehudá con su nuera. ¿Lo recuerdan? Parece que no tuviera nada que ver. Y ahora aparece también Yehudá al final de la parashá, hablando con Joseph sobre Benjamín. Y la pregunta es ¿por qué aparecen? Pues porque el reloj profético de Israel y del mundo va a estar marcado por estas 2 tribus. Joseph representado por uno de sus hijos. ¿Cuál? Efraín. Y por eso es que el reino del norte o la casa de Israel también se conoce como los efraínitas. Y el reino del sur o la casa de Yehudá representado por Judá, la tribu de los reyes. Entonces, estas 2 tribus marcan el reloj profético de Israel. Pero hay algo más profundo todavía, mucho más profundo. ¿Me da la siguiente, por favor? Y quiero mostrarles esto, hablando de identidad, de lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Somos creyentes en el único Dios verdadero, el Dios de Israel, pero creemos firmemente que Yeshua es Hamashiach, es el Goel, es el Mesías prometido de Israel. No que es Dios, sino que es el Mesías. Y cumple en las 2 condiciones del Mesías. More, ¿cómo así en las 2 condiciones del Mesías? Pues el Mesías de Israel debe cumplir bajo 2 aspectos. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Y hay, decimos los colombianos, un sancocho, otros dicen un arroz con mango, con todo lo que significa el cumplimiento profético de Mashiach. Y resulta que esta parashá Miqués, en los relatos de la vida de Joseph, en el nivel Sof, me muestra ambos Mashiach. Y por eso es que Joseph es la sombra profética de Yeshua. Y por eso es que el Mashiach se conoce, el Mashiach sufriente se conoce como Mashiach ben Yosef. Es decir, Mashiach, hijo de Joseph. No porque el padre de Yeshua sea Joseph, el carpintero, sino porque en esa nebuá, en ese espíritu profético, el Mashiach primero debe cumplir su rol profético como siervo sufriente, como lo dice el libro de Yeshayahu, Isaías. Y por eso se habla de ese Mashiach ben Yosef, porque hasta la parashá pasada, Joseph tuvo que sufrir y padecer. Entonces vamos a ver lo que es la vida de Joseph y lo que es ese Mashiach ben Yosef. Cuando vienen los hermanos, Joseph los trata como todo siervo egipcio, ¿ok? Cuando él los vio, no les dijo, ay, me derrito, mis hermanos, me pongo a llorar. No, se mostró duro, implacable y como si no los conociese. Es más, no sé si ustedes leyeron que había un intérprete, que era quien le traducía a Joseph el hebreo que sus hermanos hablaban. Entonces ellos creían que él no les entendía. ¿Qué era lo que Joseph estaba midiendo? El cumplimiento profético de sus sueños. Apenas los vio, ¿qué dijo Joseph? Este es el cumplimiento profético de lo que yo soñé. ¿Dónde se ve la madurez que el Eterno le dio a Joseph? A través del padecimiento. Cuando dice, lo vamos a ver en la parashá que sigue, el Eterno me usó para que ustedes hoy tuvieran salvación. O sea, él no dice, no. Él dice, el Eterno me usó para que ustedes hoy tuvieran salvación. La pregunta, congregación, en esta segunda reflexión de esta mañana es, ¿eres consciente del Eterno para qué te está usando? O aún más, ¿realmente
¿Estás sirviendo a tu Dios? ¿Eres un instrumento útil delante de tu Dios? ¿Estás permitiendo que la luz de Shabbat, que la luz de Hanukkah, que la luz de la Torá resplandezca por medio tuyo? A tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos. Porque Joseph tenía una máscara muy grande y por eso sus hermanos no lo podían ver. Es más, su nombre era egipcio. ¿Recuerdan? Sanaf Panea. ¿Okay? Nadie le decía a Joseph. ¿Okay? No lo podían ver. Entonces, toda esta serie de máscaras hacía que sus hermanos vieran a un hombre, a un líder egipcio. ¿Qué pasó con Yeshua? Y con el pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío no pudo ni puede reconocer a Yeshua como Mashiach? ¿Y por qué nosotros, gentiles, la mayoría, sin un pasado comprobado hebreo, un árbol genealógico hebreo, por qué lo conocimos como Dios y el Eterno nos da el privilegio de salir de esa oscuridad y reconocerlo como Mashiach? ¿Por qué con nosotros sí y con ellos no? Si ellos son su pueblo, si me han seguido en toda la explicación que les he dado hasta ahora, es muy seguramente porque por esa línea de Yosef, por medio de Efraín, su hijo, de la casa del norte de Israel, es que nos ha tocado un poquito de la Torá. Y por eso cuando alguien, el Eterno lo usó para darnos el privilegio de escuchar de la Torá, de escuchar de lo que llamamos raíces hebreas, nuestra alma se despertó. Y encontramos el lugar que proféticamente nos corresponde. Porque somos olivo injertado. Somos coherederos. No somos amigos de Israel. Somos parte de Israel. Somos nación santa. Real sacerdocio. Linaje escogido. ¿Usted lo puede creer? Y todo gracias a un hombre que pagó un precio de sangre por usted y por mí. Yeshua. Y entonces Joseph es esa sombra profética, esa prefiguración de ese Mashiach sufriente. Y por eso Joseph tuvo que sufrir, porque no solamente estaba cumpliendo por él, por su pueblo, sino por nosotros también. No sé si usted había visto esto de esta manera. Me da la siguiente, por favor. De manera semejante, nuestro Rebe, Yeshua, se ha ocultado detrás de muchas señales para que el judío de antes y de ahora no lo pueda reconocer. Porque no es un secreto, si usted mira internet, el tipo de Mashiach que el judaísmo espera. Es más, saben que por interpretación no calza lo que dicen, pero se atreven a decir el Mashiach que vendrá pronto y por una vez y para siempre. Resulta que los registros del Talmud dicen que Mashiach tiene que cumplir dos roles proféticos. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Es decir, Mashiach siervo sufriente y Mashiach rey. Es decir, que si viene una vez, no puede cumplir los dos roles. ¿Y por qué dicen todo eso? Porque si dicen lo contrario, tendrían que aceptar públicamente que Yeshua ya cumplió como Mashiach ben Yosef. Y que lo esperamos como Mashiach ben David. Ese es su maestro. Ese es su rabino. Ese es nuestro Mesías. Por medio de él hemos llegado a esta fe. Y lo mínimo que debemos demostrar es gratitud, como sus discípulos, y hacer la obra que nos encomendó. ¿Y cuál fue la obra?
id hasta lo último de la tierra, ¿y qué? Y hacer discípulos, y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un privilegio que nos hayan hablado de esto. Es un privilegio que estemos aquí. Porque el judío esperaba y espera a un rey, regio, pero resulta que le llegó un humilde, subido en un burrito, y ellos lo esperaban que bajara del Rolls Royce con escoltas. Y dice, he aquí tu rey viene a ti manso, no menso, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Matillahu 21:5. Ese es Mashiach ben Yosef. Esperaban un rey sentado en su trono, pero se encontraron con un rey clavado en un madero. Por eso ese no les servía. ¿Sabe qué dijeron? Está consignado en Matillahu 27:42. Si eres el rey de Israel, desciende ahora del madero y creeremos en ti. Por eso es que Yeshua antes de morir tiene que decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dame la siguiente, por favor. Se esperaba un Mashiach con una apariencia bien judía, que fuese diferentemente o altamente diferente de los gentiles, que no tuviera nada que ver con los gentiles. Porque para la época de Yeshua y para hoy, muchas líneas judías ni siquiera se les permite sentarse a la mesa con un gentil. No pueden entrar a la casa de un gentil. Yo lo he vivido, a mí no me lo han contado. Nosotros tuvimos visita a nuestro apartamento de rabinos muy lindos, ortodoxos, que nos ayudaron muchísimo en todo este proceso, que nos enseñaron y que tenían que salir secretamente de sus sinagogas para poder venir a nuestra casa. Porque el rabino no es la máxima autoridad dentro de las líneas judías. El rabino es un empleado de la sinagoga. Y si no sigue el conducto regular de la sinagoga, ¿qué creen? Lo despiden. Deja de ganar sueldo. O lo mandan a ser rabino en Alaska. Tienen que cuidarse de ser amigos de los gentiles. Porque es la halajá ortodoxa. Y resulta que Yeshua dejó Nazaret. Eso dice la Escritura. Y vino y habitó en Cafarnaún, en la región de Zebulón y Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yeshayahu, cuando dijo, tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Por eso, el Eterno me dio una inspiración para componer una canción que se llama El de la Galil. Porque ni siquiera cuando a sus discípulos les dijeron que él cumplía como Mashiach, creían y decían, ¿algo bueno puede salir de ahí? ¿Y por qué pensaban tan despectivamente? Pues porque era tierra de gentiles, donde había asimilación entre el judío y el gentil, donde se prendía la januquilla y el árbol de Navidad, y se esperaban los regalitos, y por ahí se metía una pandereta en las novenas del Niño Dios. Por eso no pensaban que podía salir algo bueno, no esperaban ese tipo de Mashiach. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos un Mashiach presentado más como un romano de Hollywood, un personaje de la ciencia ficción, de las películas. Ojos verdes, ojos azules, pelo rubio. ¿Lo han visto? Es como la religión tradicional lo enseña. Un Jesucristo cristiano. Y vivo eternamente agradecido de que el Eterno me haya permitido estudiar en un seminario cristiano, ser parte de una iglesia, los diferentes pastores con los que compartí.
Pero también, cuando conocí esto y me acerqué a todos ellos, me dieron la espalda. Porque es más fácil aferrarse a una tradición chueca que a la verdad de la Torá. Por eso, nosotros sabemos que nuestro Mesías, como hombre que fue, nació para una fiesta de Sukkot, no en medio de un pesebre, ni al lado de la mula y el buey. Y no le hacían novenas. Está consignado que nuestro Rebe conmemoró la fiesta que hoy conmemoramos, la fiesta de la dedicación del templo, la muestra de que se podía vencer la asimilación. Por eso hoy, ¿quién puede reconocer a Yeshua? ¿Quién puede reconocer a Yosef? Solo aquellos de los cuales el Eterno ha permitido que caigan las escamas, como le pasó a Ras Shaul. Yo espero que usted sea consciente del privilegio y la responsabilidad que esto significa. Porque vino a su pueblo y ellos lo despreciaron. Y ahí proféticamente se abrió la puerta para nosotros. Y por eso estamos aquí. Somos discípulos de Yeshua HaMashiach. ¿Lo tiene claro? Quien no es Dios. Y como hombre cumplió a cabalidad hasta llegar a pagar un precio de muerte. Y por eso se le fue dada la corona más grande, la corona de Mashiach. Y por eso es Yeshua HaMashiach, el Mesías de Mesías. Porque antes en la historia de Israel hubo otros Mesías, pero no hubo el Mesías. Y él es Mashiach ben Yosef, en relación a esta parashá Miqués, pero regresará como Mashiach ben David. Dame la siguiente, por favor. Y Yosef también nos muestra, el anterior, y Yosef también nos muestra quién es el Mashiach ben David. Porque Yosef padeció como siervo sufriente. Y por eso se habla de Mashiach ben Yosef. Pero esta parashá empieza a mostrarnos también la exaltación que el Eterno le hace a Yosef. Y todo eso es un tinte profético de lo que va a ser Yeshua. Mire lo que dice el Salmo 105, verso 17 al 22. Este salmo nos hace una descripción de lo que es la vida de Yosef. Envió un varón delante de ellos, a Yosef, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Creador le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leo la porción de este Salmo 105, estos versos del 17 al 22, estoy viendo una parábola de Yeshua, de las que él enseñaba. Cuando él decía, el reino de los cielos se ha acercado y es semejante a. Y este salmo está describiendo la vida de Yosef. Pero proféticamente hablando nos está mostrando lo que es, lo que será la vida de nuestro Mesías. Y vamos a terminar con esta, por favor, Rick. La exaltación de Yosef, ¿cuál fue? Que el Eterno lo sacó de la cárcel, le dio un talento de interpretación, pero el faraón nunca le dijo a Yosef, aconséjame. El faraón le dijo a Yosef, quiero saber qué quiere decir este sueño. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Yosef aconsejó al faraón de que para ese tiempo que se venía de abundancia y de escasez, debía de poner un hombre sabio a cargo de la administración?
¿No estaba volviendo a ser el mismo Joseph del principio, diciéndole al faraón que él no era buen administrador, que tenía que buscarse otro? Y ahí es cuando vemos la mano del Eterno. Porque ese consejo faraón no se lo pidió a Joseph. Pero a él darlo, como el Eterno respalda a Joseph, toca el corazón de faraón. ¿Recuerdan el faraón de Moshe? Se dice que el Eterno endureció el corazón de faraón para que no dejara salir el pueblo. Así actúa nuestro Dios. Toca el corazón de los hombres para que actúen a nuestro favor o en nuestra contra. Depende de nuestro comportamiento, de nuestro proceso. Y si ustedes miran, Joseph es exaltado al cargo máximo que podía aspirar en Egipto. ¿Cuál? Virrey, visir. Solo estaba por encima de él el faraón. Exactamente lo mismo de Yeshua. Yeshua, como hombre que fue, recibió la corona más grande, la corona de Mashiach. Y por eso decimos Yeshua HaMashiach. Pero nunca, ni él, ni nadie va a estar al mismo nivel, ni mucho menos por encima de Hashem. Nunca, ni él, ni nadie. Es más, dicen las escrituras que al final del cumplimiento de todas las cosas, Yeshua va a tener que entregar su reinado a quien realmente pertenece. Por eso es que Yeshua no es el Salvador. Yeshua es el vehículo, el instrumento que el Eterno usa para salvarnos. Por eso es que Yeshua significa Hashem salva. En su nombre, que realmente lo han traducido como Josué, ¿ok? En hebreo le decimos Yeshua, que es un diminutivo, pero realmente el nombre completo es Yehoshua. Y si ustedes recuerdan, Yehoshua es el mismo que fue discípulo de Moshe y que Moshe le agregó una letra para que no cayera en el pecado del informe que iban a dar cuando fueron los 2 exploradores a la tierra. ¿Recuerdan eso o no? Si no lo recuerdan, estudien. Pero esa letra que le agrega hace que el Eterno salve por medio de él. Por eso nuestro Rebe es el instrumento que el Eterno usa, el Goel, para traer salvación a su pueblo y a nosotros. Pero, ¿cuál podrá ser la exaltación más grande que un hombre que estuvo dispuesto a morir en el madero por usted y por mí pueda recibir? Obviamente, de parte del Eterno, la exaltación de la corona de Mashiach, que estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Y una cosa es que hablemos de Mashiach, que es el galardón, y otra cosa es que hablemos de Yeshua, que es el hombre, la persona. Son 2 cosas completamente distintas. El galardón más grande que el Eterno le pudo dar a ese hombre que cumplió a cabalidad fue la corona de Mashiach, de HaMashiach. Pero en la última reflexión que tengo esta mañana para nosotros, quiero que nos preguntemos de parte nuestra, ¿cuál es la exaltación más grande que podemos darle a aquel que murió en un madero por usted y por mí? Si usted no sabe la respuesta, yo se la voy a decir hoy, de acuerdo a la fiesta que estamos viviendo y a la parashá que estamos estudiando. La exaltación más grande que podemos darle a ese hombre que murió por usted y por mí en un madero es no caer presa, víctima de la asimilación. Por eso el hecho de que usted esté hoy aquí, congregado, es un gran triunfo contra la asimilación. Que usted esté pensando en que debe guardar Shabbat, en que empieza un nuevo mes que Rosh Hodesh, que va a escuchar el shofar, que debe encender una nueva candela hoy, que mañana terminamos una fiesta, y que a pesar de todo lo que el mundo le dice que es y que hay, usted permanezca firme, es el mayor tributo que podemos darle a aquel que murió por usted y por mí.
porque estamos luchando contra la asimilación, contra lo que el mundo ofrece. ¿Y cuáles son mis palabras para terminar? Unas palabras que dijo Ras Shaul, que cada vez que usted se sienta afligido o afligida, derrotado, derrotada, por las circunstancias del mundo, por las adversidades, por los problemas, por las pérdidas, por problemas familiares, económicos, de salud. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, el preguntarme, Señor, ¿para qué permitiste que esto pasara? No por qué, sino para qué. ¿Cuál es el objetivo de esto, de este dolor, de mis equivocaciones, de mis malas decisiones, de que sabiendo hacer lo bueno hago lo malo delante de ti? ¿Por qué no me das de una vez la fuerza para no fallar? Recuerdo la vida de Joseph, recuerdo la vida de nuestro Rebe. ¿Y qué dijo Ras Shaul? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón, en el Señor, no es en vano. Quiero que usted mire al que esté enfrente y le diga: el trabajo que haces para nuestro Señor no es en vano. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Vamos a continuar ahora con las plegarias por los enfermos.